Guadalajara, la ciudad errante. Novela histórica por Manuel J. Aguirre. ¿Por qué? Los hechos de la historia de los pueblos son como las biografías de los hombres, la sucesión de los actos de su vida que les sirven para conocerse a sí mismos y aprovechar las experiencias que les proporcionan. La historia en sí suele resultar poco atractiva para muchas personas, pero si buscando la amenidad que se describe en los escenarios en forma de situar al lector frente a ellos y se da vida y acción completa a los hechos, entonces éste instintivamente coge interés y llega a colocarse en su fantasía no solamente como espectador, sino hasta como protagonista. Tal es la novela histórica. Convencido de que así el conocimiento de la historia sí gusta a nuestro pueblo, y deseoso de servirlo, nació en mí la idea fundamental que me guiara tanto al escribir mi novela costumbrista de contenido agrario, Alma Campera, como en el presente caso, más sabiendo lo que adentra en el alma popular las obras de este género, que suelen ser tomadas como verdades dogmáticas. Creo mayor obligación de mi parte escudriñar la verdad a todo trance y no afirmar como algunos que la novela histórica tiene amplia tolerancia para deformarla con la fantasía, con lo que no solamente se desorienta el criterio de los lectores, sino que llega a fundarse un concepto erróneo y hasta perjudicial de los hechos y de los hombres. Consecuente con este criterio, como labor previa a la confección de la presente obra, hurgué por cuantos textos de la historia de los sucesos que me propuse novelar estuvieron a mi alcance, entresecando de ellos lo que me pareció útil para el objeto. Consulté así, en primer lugar, a Tello, el padre de la historia de Jalisco, y a Mota Padilla, que tanto aprovechara las investigaciones de aquel, a Freges, Pérez Verdía, Páez Brochier y Cornejo Franco. Sacando algo de cada uno y teniendo especial cuidado de utilizar en este trabajo cuanto documento y frases textuales de los protagonistas encontré. Así pues, el lector puede confiar en que queda frente a hechos cuya veracidad está respaldada por investigaciones de nuestros más serios y distinguidos historiadores, porque el único mérito, si es que lo tiene esta obra, es el de dar vida y movimiento a los protagonistas. El autor. Prólogo. La historia de Jalisco, tan mal conocida por los propios jaliscienses, va a tener su primera divulgación, no ya como texto, que lo hay y muy bueno, el de don Luis Pérez Verdía, sino como vehículo recreativo para las masas, que no estudian, pero sí se solazan con la lectura de relatos semifantásticos, semirreales, es decir, novelescos. Es precisamente por el cauce de la novela histórica por el que Manuel J. Aguirre se presenta como pionero de este género literario, con su Guadalajara, la ciudad errante. Desgraciadamente el asunto abarca, como si dijéramos, el primer capítulo de la historia de la capital de Jalisco, y para completar su historia, dentro de la modalidad novelesca, necesitaríase un cúmulo de obras igual al número de episodios decisivos, traspuestos a través de 4 centurias. Aguirre, enamorado, fervoroso de su estado natal y consecuente con sus ideas progresistas, ha emprendido la ardua tarea de insinuar entre sus conciudadanos la afición al análisis retrospectivo que es la historia. En el caso de la presente biografía de Guadalajara, al nacer, desde su concepción en Nochistlán hasta su maduro alumbramiento en Atemajac, y para hacer amable a los lectores la asimilación de sutiles investigaciones, las reviste con el ornato de la novela. Y es así como insensiblemente el pueblo sentirase transportado a sus propios orígenes. Con bien empleado artificio mezcla el autor
entre el relato verídico de la conquista, una tragedia pasional, idílica en su comienzo. Los amores inocentes de Molotzin, un apuesto guerrero tonalteca, y Tonantzin, la casta doncella de la Cihualpili Tzapotzintli, contrariados por el instinto perverso del soldado español Pedro Jimeno. Por lo demás, Aguirre sigue la secuela histórica del mencionado Pérez Verdía, con textos documentales transcritos del franciscano Tello, pero donde se aquilata el verdadero valor del artista es en aquella escena que, sin haber dejado huella en los documentos, porque estos, si los hubo, se perdieron o destruyeron, el autor los rehace, amoldándose al ambiente de la época, a su estilo oratorio y a su feliz y sobria fantasía, hasta el punto de confundirse los relatos así supuestos con la propia realidad, tal como pudo acontecer. No es, pues, el escritor un simple copista, sino que se revela como un buen psicólogo en el arreglo de sus pasajes, subordinándolos al interés que deban despertar al observador. Y aun cuando nuestro excelente amigo don Manuel J. Aguirre no es un eximio literato, tampoco es un desconocido o un novato, ya que lo abonan como pensador polígrafo sus antecedentes de periodista revolucionario, de criterio ortodoxo e inflexible, puesto a prueba en multitud de artículos publicados en diversos órganos y que versan sobre historia, sociología, política y literatura, y con especialidad la novela corta y el cuento. Entre esta vasta bibliografía descuellan la comedia en prosa, Honra a tu madre, editada en 1935 en Guadalajara, Jalisco, la novela de contenido agrario, Alma Campera, editada en 1940 en México DF, y la novela histórica, inédita aún, a que se refieren estas líneas. También conocemos sus poemas en verso, Ecos del Corazón, que posiblemente vean la luz pública a continuación de Guadalajara, la ciudad errante. Guadalajara, Jalisco, 17 de junio de 1951. Luis Páez Bruchí. Recepción a los conquistadores en Tonalá. 10 de marzo de 1530. Tonalan está de fiesta. En los aledaños de la población ha sido levantada una espaciosa enramada con follaje de pino, roble, encino y de otros árboles, bajo la cual habrá de llevarse a cabo la recepción a los conquistadores españoles, cuyas tropas avanzan sobre este punto, según noticias enviadas por embajadores del licenciado Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia de México y jefe de aquel ejército invasor expedicionario. En el Palacio Real de la Reina, o Cihualpili, hay gran ansiedad. Una interrogación inmensa se abre sobre la suerte del reino, pues creyendo así salvar a éste y a sí misma, la soberana trata de hacer una recepción cordial y brillante a los conquistadores. La reina, con algunos cientos de doncellas, entre las que se destaca un grupo de las más hermosas que forman su corte de honor, hace resaltar sus encantos físicos con las riquezas coruscantes de sus atavíos y esperan todas solemnemente el anuncio del acercamiento de la columna militar para trasladarse a la gran enramada en donde habrá de verificarse la recepción. Un selecto grupo de guerreros
forman la guardia de la princesa y está formada por nobles y hombres escogidos por su vigor físico y su destreza en el manejo de las armas. Son verdaderos atletas que en el espectacular juego de pelota han sabido arrancar gritos de admiración y entusiasmo. La belleza de sus indumentos es atrayente. Hermosos penachos de escogidas plumas ornamentan sus cabezas y preciosas mantas cubren sus cuerpos nervudos y vigorosos. En la siniestra empuñan la rodela que les sirve para esquivar los golpes enemigos, mientras en la diestra llevan como arma ofensiva sus macanas, que en los extremos tienen cuchillos de obsidiana pacientemente labrados. Son también habilísimos flecheros, cuyos dardos saben poner a voluntad donde fijan la vista. Bello contraste forma la severidad y residumbre de estos rostros graves y tostados, que parecen inmutables, con la plácida sonrisa de las doncellas, que casi ajenas al contenido de la tragedia que se avecina, y con la curiosidad serios, pensativos, apartados del bullicio y también esperando la señal convenida, están los consejeros de la reina, entre quienes se encuentran asimismo los que forman la embajada que habrá de salir a recibir a los conquistadores. A veces despabilanse un poco para expresar los lúgubres pensamientos que los asaltan. Algunos se rebelan y proponen hacer una heroica resistencia, pero luego ceden ante la opinión de los más prudentes, que hacen ver lo inútil y peligroso de ejecutarlo ante las armas invencibles y el prestigio que han logrado sus enemigos, y vuelven a entrar en profunda meditación. Un número inmenso de mujeres se ocupan de confeccionar la comida que habrá de brindar a sus huéspedes, mientras unas detrás de los metates se ocupan de moler el rico moli, otras moldeando los comalis, condimentan las tortillas que luego van a recolectando en los chiquihuites, mientras muchas más en grandes cazuelas de barro fino sazonan las viandas, y de todas las cocinas se levantan pequeñas columnas de humo que se disuelven poco a poco en el espacio. Es un placer forzado el que obliga a los tonaltecas a recibir de paz a los conquistadores, pues las noticias constantes sobre la superioridad de las armas que los convierten en invulnerables y en las crueldades inauditas por ellos cometidas en todas partes han despertado el pavor en los indígenas. A pesar de todo esto, sobran patriotas dispuestos a morir defendiendo su suelo. Y aún dentro del propio palacio no faltan descontentos con el proceder de su reina, por su actitud que consideran de pusilánime y aún de traidora a su patria y a su raza, y están prestos a sucumbir antes que los intrusos, tras de dominarlos, se apoderen de sus mujeres, de sus tierras y sus bienes, y no disimulan su desagrado. Bajo la quietud y sosiego de un frondoso árbol, a cuyo pie pasa un hilillo de agua fresca, que nace inmediata en azulado manantial, sentados en un banco de piedra, apartados de la algaraza reinante, conversan Molotzin, un apuesto guerrero de la Guardia Real, y su prometida, Tonantzin, una de las más bellas doncellas del grupo selecto de la corte de la reina Tzapotzintli. Y cuyas nupcias próximas a efectuarse solo han sido aplazadas por los acontecimientos inesperados que se avecinan. Y cuyo fatal anuncio hace algunas semanas que ha puesto en alarma al reino, en el mismo dulce idioma de sus antepasados, aún
no mancillado por el de los invasores, renuevan aquellos enamorados la fe inquebrantable y perenne de su cariño, que solamente la muerte podrá destruir. Aquella escena robadora y llena de encanto, aquel idilio, sencillo, agradable, es bruscamente interrumpido, y el redoble monorrítmico de los teponaztles anuncia la proximidad de los invasores. Con rapidez se levantan, se cogen las manos, y ambos, mirando hacia los ojos, parece como si quisiera cada uno descifrar los siniestros presentimientos que los invaden. Se estrechan y silenciosos se separan para correr a donde su puesto los espera. Diáfano está el cielo, apenas si algunas nubecillas juguetean un poco arriba del horizonte. El sol se acerca al cenit, cuando quienes observan desde lo más alto del cerro inmediato atonalan, divisando en la lejanía la vanguardia del poderoso ejército. Anuncian su aparición con un redoblado repiqueteo de su teponaztle, que de pronto es repetido por quienes están de guardia en el campamento de la reina, poniendo a todos en movimiento. Inmediatamente se desprende del palacio la embajada dispuesta a recibir a los conquistadores, para cuyo jefe llevan ricos presentes. Esta se halla formada por Coyotl, Chitacotl y Tenatl, por Tlaquepaque, Xonantle, Cuautlin y Oxelotl por Tetlán, Coyopeatzintli por Tzalatitán, Timoac, otro Oxelotl y Axocuatl por Atemajac, y Pac y otro que después se llamó Hernando Francisco por Ixcatán, Coyotzin por Ocotlán y Tzescamitl por Jocotán. La reina Sigualpili, acompañada por su séquito, acompaña de su palacio hacia la gran enramada, a donde habrán de verificarse la recepción. Desde allí observa con atención los movimientos lentos de aquel conjunto de hombres que avanza hacia ella, advirtiéndose a veces en las contracciones de su rostro, como si algo sombrío invadiera su pensamiento. Las doncellas esperan impacientes. Su curiosidad femenina se aviva ante la brillante vanguardia y el colorido de aquel cuerpo descomunal, que cual serpiente se retuerce o larga, merced a los recodos del camino, acercándose poco a poco, cambiando constantemente de forma y perspectivas. El brillo de las armas, cascos y armaduras, al herirlos los rayos del sol, reflejan hacecillos deslumbrantes en continuo movimiento, que causan el asombro consiguiente entre esas sencillas gentes que jamás han contemplado un espectáculo tan imponente. La reina, con una guirnalda de frescas flores y un ramo de cempasúchiles en la mano, espera brindárselas al jefe, licenciado Nuño Beltrán de Guzmán, como símbolo de paz y amistad. Mientras que las doncellas, gráciles y con la coquetería propia de su edad, portan bandejas de barro con frescas flores y apetitosas frutas para serles ofrecidas a los conquistadores.
Los danzantes indígenas bailan al son de sus teponazles y de pitos hechos de cañas, coreados por sonajas que lleva cada uno, ataviados con sus mantas y vistosos penachos de plumas. Viene don Nuño al frente de su ejército, montando un hermoso caballo retinto, rodeado de sus capitanes y de los frailes franciscanos, Fray Juan de Padilla y Fray Juan de Vadillo, y de los caciques que fueron a recibirlo, y le sirven de guía para llegar hasta la reina, que, ansiosa, espera. Guzmán se apea del caballo y es imitado por sus oficiales al acercarse a la soberana, cuyo reinado desde aquel momento entra en un eclipse total y eterno. Le hace Guzmán una fingida reverencia. Este le entrega entonces la guirnalda y el ramo preparados, diciéndole por medio de intérprete: «Tomad, señor, y recibid esto como símbolo de paz y amistad». Las doncellas arrojan las flores a los pies de los soldados, ofreciéndoles las frutas que en medio del calor sofocante de la hora las cogen y devoran con fruición para mitigar la sed que los abrasa. Que os sea agradable vuestra estancia en mi reino, así como el brillante ejército que os acompaña, expresa Sigualpili. Mucho me satisface, señora mía, contesta Guzmán, con afectada salamería, saludaros en nombre de su majestad el rey de España, a quien Dios guarde muchos años, y os hago saber en representación del mismo que vengo a tomar posesión de estos reinos con el fin principal de enseñar a vuestros súbditos la religión de Jesucristo, que es el verdadero Dios, y el Papa su vicario en la tierra, de quien son representantes estos santos varones. Le dice señalándole a Fray Juan de Padilla y Fray Juan de Vadillo, que, al oírse aludidos, hacen breve inclinación de cabeza, a modo de asentimiento, mientras él prosigue: venimos además a traeros la civilización europea, que es mejor y no es bárbara como la de estos reinos. Apenas si pudo disimular la reina el mal afecto que en su ánimo causaban las frases de Guzmán, cuya primera determinación consiste en desalojarla del poder que ejerce pacíficamente con el consentimiento unánime de sus súbditos, que viene a quitarles la religión de sus mayores e imponerles una cultura de cuyas manifestaciones y modalidades, a pesar de lo que afirma Guzmán, no conocen hasta el momento más que la estela de muerte, ruina, desolación y el pillaje que a su paso vienen dejando, y que, si se resignan, es solamente para evitar males mayores, como los que llegan constantemente a sus oídos. Y sus amenazas con el riesgo de correr igual suerte si se oponen a sus designios, que le fueron comunicados por conducto de las embajadas que le enviara don Nuño. Se cumple fatalmente en su reino la inexorable profecía de Quetzalcóatl, llegada hasta ella por tradición hereditaria. Por el oriente habrán de venir hombres blancos y barbados, que tomarán posesión de estos reinos, y en contra de los cuales será inútil toda resistencia. Por el oriente habrán de venir hombres blancos y barbados, que tomarán posesión de estos reinos, y en contra de los cuales será inútil toda resistencia. Un buen mozo es Pedro Jimeno,
un rubio soldado conquistador, arrogante, valeroso y temerario, cuyas hazañas le hicieron ascender hasta oficial, el cual se encuentra cerca de don Nuño y de las doncellas que rodean a la reina, la bella Tonantzin, cuya hermosura es extraordinaria, atrajo la mirada penetrante de Jimeno y despertó en él los más sórdidos apetitos. Tonantzin, asustada, bajó la vista, mientras Molotzin observa vigilante. Una contracción nerviosa altera su rostro y el dardo de los celos prende lancerando su corazón. Permanece impávido. El respeto a su soberana lo obliga a contener su mano vengadora. Jimeno pretende cortejar a Tonantzin, pero ésta, ruborizada, instintivamente corre hacia su prometido buscando protección, y éste se pone en guardia. «Quieto, Jimeno», dice don Nuño, «que para todo hay tiempo y oportunidad». Afilo cuchillos, afilo tijeras, por las carreteras afilando va, enamorando todas las mujeres sin preguntarle su edad. Enamoro las niñas, a las casadiñas, todas las viudiñas, todas por igual, a todas las viejas con su genio malo, ojalá se vean colgadas de un palo. Los indios empezaron a alborotarse, pero viendo la actitud de los castellanos y a su reina, que se levantó diciéndoles en su idioma: «Ea, guarden orden, que nada malo han querido hacer este castellano a esta doncella». El orden vuelve a tornarse inalterable. Sin embargo, Molotzin ve desde aquel momento en el extranjero admirador de su amada al rival que pretende arrebatársela, y que la vida ha de ser precio de esta reyerta, ya que no está dispuesto a dejarse quitar a la que ha de ser su esposa. En casa de Pedro Paredes trabajo, su hija la merienda me estaba guisando. Salió para la calle por mirar a un chato, en una tortilla me echó un estropajo. Pedro, por su parte, no es de los que desisten nada más así como así de un deseo, y menos aún acostumbrado, como se encuentra, ya a coger lo que le agrada y a regirse por la ley de su capricho, pocas veces contrariado por restricciones de su jefe. El afilao. Pedro, pues, pensó, no es más que una pequeña tregua impuesta por las circunstancias, mas no con el ánimo de evitar el desbordamiento, convertido en una costumbre y en un derecho entre ellos, transformados en piratas, sin Dios ni ley y sin piedad para los vencidos. Solo es cuestión de tiempo, pensó, esperemos. La otra tarde lucía remendando un camisón, por mirar a los muchachos me echó un puño en un faldón. Debajo de las verdes y frescas enramadas se fueron colocando los soldados españoles, acomodándose alrededor de largas mesas cubiertas con mantas de algodón, en donde cántaros y vasos de oloroso barro incitaban con su aroma a beber el agua refrescante que contenían. De trecho en trecho hay enormes jarros con pulque y espumoso tecuín. La comida es abundante y variada: cacao en frío, tamales, venados asados, gallinas y pavos de la tierra, guisados en moli y pepián, frijoles y tortillas, frutas y otras cosas ya no desconocidas para ellos. El licenciado Nuño Beltrán de Guzmán es sentado al lado de la reina, en un estrado especial, cerca de quienes se colocan los oficiales hispanos, ariscos y desconfiados, pero siempre galantes. Están flechando a las doncellas aborígenes, de las que se han prendado,
y si directamente no las cortejan, es atendiendo a la observación que a Jimeno hiciera don Nuño, pero ya se preparan para el momento oportuno. Al empezar a servirse la comida, los conquistadores dan muestras del buen apetito, cuando un grupo de soldados que están en servicio de vigilancia llega corriendo hasta donde se encuentra Beltrán de Guzmán, ¡El afilador! gritando estentóreamente: ¡Arma! ¡Arma! ¡Enemigos! ¡Traición! Todos tiran los platos de la comida, saliendo en medio de gran confusión, mientras don Nuño, encarándose con la reina, le pregunta: ¿Qué es esto? Mujer, ¿al fin me engañas y traicionas? De 14 a 15 son blancas palomas, a los 25 calandrias sonoras. Señor capitán, no tengas miedo, me quieren matar a mí y no a ti por haberte recibido en paz, le dice Sigualpili Tzapotzintli, queriendo calmarlo y detenerlo, agregando: ¿Estás segura de mí que no te miento ni traiciono? Sosegaos, que aunque soy mujer, sabré contener ese desorden, haciendo que sean castigados como merecen los que, faltándome al respeto, han cometido sin mi mandato esta osadía, que si fuere necesario, mejor puedes hacer tú con tu lucido ejército. Esas son las pavas, gansas y gallinas. El afilador, a los 40 como son tan criticonas, se parecen a las grullas, las maricas y cotonas. Apartándose un poco Sigualpili, seguida de don Nuño, exclama a ella: «Mis hombres, id a someter a los descontentos». Los guerreros de la reina se aprestan a cumplir sus órdenes, pero mientras Beltrán de Guzmán, uniendo la acción a la palabra, contesta: «Seré yo, con los míos, quien los someta». Sin esperar más, rápido corre en pos de su cabalgadura, montando con presteza. Y a los 60 con la cara sucia, esos son los buitres, grajos y lechuzas. «Acá mis capitanes», grita, mientras cabriolea en su caballo. Cristóbal de Oñate, con una compañía de infantería y una sección de a caballo, marcha por el ala derecha hacia el enemigo. El afilador. Francisco Verdugo, con iguales contingentes, entra por la izquierda. «Yo me encargo del centro». Cristóbal de Barrios: «Prestadme la mitad de vuestras fuerzas y quedad con la otra de reserva, acudiendo a donde sea necesario». Avanzan los castellanos en formación de batalla hacia el enemigo, mientras éste, escalando el cerro inmediato, viene corriendo a su encuentro, disparándoles una andada de flechas que alcanza a desconcertar a los españoles, que pierden desde luego algunos hombres, quedando heridos muchos más. El afilador. La acción se desarrolla encarnizadamente por ambas partes. Los conquistadores, creciéndose al castigo, se arrojan ebrios de coraje a sus adversarios, pero estos defienden su raza, su tierra y su derecho. Hacen también derroche de valor y bizarría. Un indio enemigo logra llegar hasta don Nuño, arrebatándole la lanza, pero sin saber hacer de ella el uso debido. Se conforma con propinarle tal paliza que lo hace huir vergonzosamente a favor de las patas de su cabalgadura, que quisiera que se convirtieran en alas. Cuando, perdidos los estribos, con los ojos desorbitados y el terror pintado en el rostro, está a punto de caer, Cristóbal de Oñate, que se ha dado cuenta del trance apurado en que su jefe se encuentra, corre en su auxilio, dando alcance al osado que lleva en fuga, matándolo con su espada. No se compadece de la cobardía de Guzmán con las crueldades inauditas de que hiciera gala con tantos indios inermes,
antes y después de este episodio. Muchas hazañas semejantes se efectúan entre aborígenes y conquistadores, en que desarmen aquellos a estos, mas como en el caso de Guzmán, los guerreros indios, por no saber el manejo de las armas españolas, se conforman con apalearlos con ellas, o hacer uso de las propias. Siempre inferiores, aún cuando se den cuenta del valor ofensivo de aquellas al ser alanceados. Los guerreros que forman la escolta de la reina tratan de ir en auxilio de los suyos, atacando a los hispanos por la retaguardia, mas la soberana, temerosa de su persona y de que con este motivo al regresar los conquistadores ejerzan represalias sangrientas, imperiosamente ordena a los de su guardia no retirarse. Ante la pasividad de sus compañeros que, obedeciendo a su reina, permanecen expectantes en la batalla de los patriotas contra los españoles, pensando que el regreso de estos significa un gran peligro para su prometida y para él, Molotzin opta por ponerse ambos a salvo, llevándola de momento a un lugar intrincado de la barranca, opuesto al rumbo en que se efectúa la batalla. La superioridad del número y la ventaja de las armas se traduce en completa derrota para los patriotas, que cuando el sol de la victoria parecía alumbrar su frente, el arribo de refuerzos a los invasores definió la suerte en su favor. ¡El afilao! Los indios de Coyula, que ocupan la cumbre más alta del cerro, son sitiados por todas partes por los aliados traidores, hasta hacerlos perecer. La barranca del río Santiago o Tololotlán mal sirve de refugio a los fugitivos, pues el capitán Chirinos, que acaba de llegar de Chapalac y Cajititlán, entra en acción, persiguiendo a los dispersos, matando a los más y trayendo solamente a unos cuantos prisioneros a presencia de su jefe, el licenciado Nuño Beltrán de Guzmán. Ya para entonces arrogante, después de haberse repuesto de la paliza que le propinaron. Lástima y muy grande que aquel indio no hubiera sabido hacer uso conveniente de la lanza, que de saberlo habría sido el último día de la vida del más cruel y feroz de todos los conquistadores hispanos. Pues mucha sangre aborigen se hubiera ahorrado, que si aún frescos y enormes habían sido sus crímenes con los nobles tarascos, quedan otros mayores aún para esta hiena insaciable, quien a lo largo de la costa occidental, al conquistarla, vertió ríos de inocente sangre indígena. Como un monumento que recuerde a los pósteros, esta acción de Don Nuño hizo levantar en lo más alto del cerro una gran cruz de madera y a su vera una enramada a manera de templo, al que llama de la Victoria de la Cruz. A punto estuvieron Molotzin y Tonantzin de caer en manos de Chirinos, cuando éste, persiguiendo a los dispersos de la batalla de Tonalan, pasara casi junto a la entrada de la cueva,
que le sirviera de escondite. Mas la atención hacia los fugitivos le hizo pasar inadvertida su presencia. Caída la noche y merced al conocimiento magnífico que tiene Molotzin de las quebradas y veredas de la barranca, baja hasta el fondo, en donde a favor de las primeras luces de la aurora vadea con Tonantzin la caudalosa corriente del Tololotán. Y trepando por el lado opuesto, se remontan hacia la serranía, en cuyas cumbres van y como las águilas caudales a prender su nido de amores.